Y en Semana Santa, es lo que he dicho antes, ¿quién mejor para hablarnos que don Alfonso Sánchez Hermosilla, forense y director del equipo de investigación del Centro Nacional de Sindología? Alfonso, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por invitarme. Porque cada vez que vienes nos cuentas algo nuevo. Sobre la investigación, el síndrome es lo que se conoce en el público en general como sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín y el santo paño de Oviedo. Correcto. Y ahí es donde tú eres el amo. Bueno, no diría el amo, pero... Bueno, sí, quiero decir... Sí, una de las personas que más implicadas están en la investigación, que comenzó hace ya muchísimo tiempo y que yo he continuado junto con un equipo de brillantísimos científicos multidisciplinar y multinacional. Y hemos podido ver esa exposición maravillosa en Abarán, de Miñarro, que verdad, estamos viendo al Señor, estamos viendo a Jesucristo. Eso creemos. Desde luego lo que sí podemos decir es que antropológicamente tanto el cuerpo como las facciones es lo más exacto que se ha hecho hasta la fecha, lo que se ve en lo que se conoce como sábana santa de Turín. Y además las heridas están representadas con una absoluta esmero, con una absoluta veracidad, no solo en la ubicación anatómica exacta, sino también en su morfología, en el cromatismo del tipo de sangre que sale de cada tipo de heridas, en los hematomas, en todo eso. Con mucha diferencia es lo más exacto que se ha hecho nunca. Es maravilloso porque es un matemático, un pintor, un escultor, en 3D. Al final lo que estás viendo es la persona en sí. Totalmente. Y tú que eres el que dice la sangre, la herida, todo medido. Todo medido es que más no allá es, del milímetro. Más allá del milímetro. Alfonso, te has jubilado como forense. Es una carrera que al final nunca dejas porque ahí estás haciéndolo tu trabajo con esto, investigando. Lo último que hablamos fue cuando encontraste lo de la lanza por la parte de atrás. Sí. La herida, ¿no? Algo nuevo. De salida de la lanza. El orificio de salida de la lanza. Pues hemos descubierto muchísimas más cosas y pues algunas... hijo mío, yo estoy loco porque me las cuentes. Totalmente inesperadas. A mí siempre me llamó la atención que el sudario de Oviedo, a pesar de tenerlo puesto sobre el rostro del cadáver durante más de 2 horas, y de la manipulación que sufrió, el descendimiento de la cruz, el traslado hasta el sepulcro, pues a pesar de todo esto, y sé por experiencia que manipular un cadáver no es fácil, y mucho menos un cadáver que está desnudo, con lo cual no hay de dónde agarrar, y encima cubierto de sangre, con lo cual resbala, o sea, la complejidad máxima. Pues a mí me sorprendió que a pesar de toda esta penosa manipulación del cadáver, el sudario no se movió prácticamente nada, casi cero, con respecto a la posición con que se puso sobre el rostro. Y a mí me llamó la atención porque sí que sabíamos que se había cosido con aguja e hilo. Sí, porque daban pelos, efectivamente, además. Sí que sabíamos que se había anudado en la parte superior, pero a mí seguía sin justificarme, por muy minucioso que hubiese sido la colocación del sudario, nos faltaba algo. Todo ese cuidado no justificaba el que no se hubiera movido en absoluto. Y bueno, una de las líneas de investigación que llevamos ahora mismo, y parece ser que nos lleva por buen camino, por lo menos de momento, es que además de todo lo que ya sabíamos, de coserlo con aguja e hilo y de anudarlo en la parte superior, se aseguró con vendas alrededor de la cabeza. Y sabemos que son vendas porque tuvo que ser algo plano y ancho, lo cual descarta que fuesen cuerdas. Y bueno, pues eso nos llevó también a volver a cómo se colocó la sábana santa sobre el cadáver, porque nos extrañaba también muchísimo que se lo hubieran puesto sin más, dejarla caer encima del cadáver y poco más, si acaso remeterla, nos sorprendía. Sabíamos que se había remetido simplemente por la distribución de las manchas, sobre todo en la zona de los codos, en los laterales. Bueno, pues volvimos al tema y nos dimos cuenta de que, a base primero de observación, donde parece que había marcas que podían ser compatibles con un tipo de vendaje de cincha alrededor del cuerpo, y luego ya ensayo-error con otra réplica del cuerpo yacente de Miñarro en su taller. Esto fue en Sevilla, lo hemos hecho varias veces, no una vez ni dos. Y eso da mucho juego. Efectivamente, y con un lienzo exactamente de las mismas proporciones que la síndone, pues estamos en ello y de momento se han confirmado un mínimo de 5 vendas alrededor del cuerpo. También de la sábana santa. Asegurándolo. Porque primero
primero iba El sudario. el sudario, que eso, y luego encima la sábana. No, se lo quitaron. Se lo quitaron. Una vez en el sepulcro, después del Pues traslado. eso se lo pusieron cuando lo bajaron de la cruz, es cuando le pusieron Antes de bajarlo, cuando todavía estaba en la cruz. Por eso llevaba el vómito. Exactamente, sangre y líquido de edema pulmonar y bueno, y alguna cosilla más, algún fluido corporal más. Es tremendo lo que pudo sufrir. Absolutamente. Hay un ser humano ahora mismo capaz de aguantar ese sufrimiento. Mejor no comprobarlo. Eso también es verdad. Mejor no hacer Es el tremendo. experimento. Sabes que yo hago las coronillas de la misericordia Sí. y visualizo a las 3 de la tarde, cuando le pides, pues ese proceso que tuvo, esos 5.475 golpes que dicen que le dieron. Se lo dijo Santa Brígida, se lo dijo el Señor. Luego hacer la meditación sobre esos golpes y la agonía, el desamparo y la soledad que tuvo, claro. Es que se sintió absolutamente abandonado. Primero por los suyos y luego por el Padre. Ese desamparo que duró 6 horas, creo recordar. Más o menos, sí. Más o menos, según vosotros. Bueno, 6 horas, probablemente antes, porque seguramente ya en la captura e inmediatamente después de la captura, seguro que sufrió un maltrato físico. No está referenciado en los evangelios, pero bueno, a nadie se le escapa que en aquella época los derechos humanos no se valoraban. Y que era norma habitual el que a un detenido se le invitaba amablemente a declarar en contra suya, sin presencia de abogado, acariciándolo cariñosamente. En fin, así que es que 5.475 golpes es lo que él le dijo a Santa Brígida que le habían dado. Nunca sabremos exactamente cuántos fueron desde el punto de vista científico, más allá de las revelaciones privadas, porque solo tenemos evidencia de las heridas que sangraron y de algunas heridas contusas que no llegaron a sangrar, las que eran de un tamaño lo suficientemente grande como para dejar su huella. La huella dentro de la sábana, que es. Pero las que no dejaron hematomas grandes y no dejaron heridas, que seguro que las hubo y muchas, esas nunca las podremos contabilizar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista matemático, porque no han dejado ninguna huella. Alfonso, un cuerpo cuando prácticamente lo despellejaron. Prácticamente, sí. Eso, ¿cuántas horas puede aguantar un cuerpo? Porque tendría fiebre, tendría de todo, claro. Menuda infección. Cuando le ponen el manto, los pinchos en la cabeza, ¿cómo puede aguantar un cuerpo tanto? Pues fue aún peor, porque no solamente le arrancaron la piel a tiras textualmente, sino que los impactos tuvieron un efecto mayor en los tejidos y en los planos profundos. No solo le arrancaron la piel, sino que le arrancaron también músculo, es decir, carne. Y además hubo lesiones en órganos internos, hubo lesiones en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en los riñones, como efecto directo, como mínimo de la flagelación. Eso solo de la flagelación. Solo, y posiblemente algo más. Es tremendo, tremendo. Luego cuando lo cuelgan, lo crucifican, los clavos. Si tú a ti se te tuerce lo más mínimo la muñeca y ves a Dios, y nunca mejor dicho. Es que fue una tortura bestial. Posiblemente la forma más cruel y refinada, en el sentido peor de la palabra, que hay para matar a una persona. Pero la mataron, quiero decir, lo mataron antes de que muriera. Ese cuerpo ya tendría que llevar infecciones y llevar de todo. Solo con la flagelación era suficiente para que muriera. Por eso, porque la piel es la que te cubre, te recubre. No solo la piel, sí, que tenía hemorragias internas solo por los propios golpes, lo acabas de decir. Es tremendo, tremendo lo que le hicieron. Y tremendo que estuviera tantas horas ahí colgado. Sí, es sorprendente que aguantara. Como porque además te puedes, yo creo que te asfixias, ¿no? Es que se asfixia. Y ya estaba en periodo preasfíctico, porque la flagelación, una de las cosas que le hicieron concretamente por la ubicación de los impactos, es destruir los músculos respiratorios, con lo cual él ya no podía respirar con facilidad, ya estaba prácticamente asfixiándose. Por eso se caía. Efectivamente, ya tenía los pulmones encharcados de sangre por la flagelación, ya tenía pues un montón de problemas, y no solo respiratorios, más las infecciones que has comentado. Además, al destruir el tejido muscular se libera su contenido, y sobre todo son dos
productos los que debemos mencionar de forma muy rapidita. Uno es el potasio, que produce arritmias cardíacas. De hecho, para que los oyentes se hagan una idea, el potasio es una de las sustancias que se utilizaban en la inyección letal en Estados Unidos para ejecutar a un condenado. O sea que... Y eso está dentro de las células musculares y cuando está dentro es estupendo y es maravilloso, pero cuando sale fuera produce arritmias cardíacas y muerte. Y además libera el contenido de los músculos, la mioglobina, que como mínimo obstruye la filtración de los riñones y dejan de funcionar, produce insuficiencia renal. Eso claro, antes de llegar a la crucifixión. Eso antes de llegar a la cruz. Y luego, estando ahí, ¿cómo podría respirar ese hombre? Pues mal, por eso aguantó poco. Por eso, según el relato evangélico, Pilato se sorprendió que hubiera muerto tan rápido. ¿En 6 horas de poco tiempo? Sí, para el estándar de la época sí. A nosotros nos parece muchísimo, y lo es, porque yo no lo deseo ni 30 segundos a nadie en esa situación, pero para el estándar de la época pues era poco tiempo, porque lo que pretendían los romanos era dar un escarmiento público y que el condenado aguantase el mayor tiempo posible para que los ciudadanos se portasen bien, tan sencillo como eso. Qué disparate. El polen nos ha dicho... Seguimos con el polen, con eso, ¿no? Aunque no ha habido ningún dato relevante recientemente. Y otra de las cosas que estamos haciendo, empezamos con mucha ilusión a ver qué podía aportar la inteligencia artificial en nuestra investigación. Y la verdad es que fue una desilusión tremenda, porque al principio fue un fracaso estrepitoso. Porque lo habéis hecho ya todo vosotros. Simplemente lo que hacía la inteligencia artificial era muy llamativo visualmente, pero científicamente era absolutamente cero patatero. No coincidía la antropología, no coincidían las facciones, no coincidían las heridas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la inteligencia artificial aún le falta mucho, por lo menos en este ámbito. En otros no lo sé porque no trabajo con ella fuera de nuestra investigación. Probablemente en el futuro será revolucionaria en todos los sentidos, pero de momento hay que entrenarla, y es lo que estamos haciendo. ¿Ah, sí? Estamos entrenando la inteligencia artificial para que sea capaz de hacer una reconstrucción no solo facial, sino corporal completa. Bueno, la facial la habéis conseguido. Sí, vamos, y porque a además, diferencia abismal. Vamos. En las apariciones, yo tengo lo de las coronillas en Santa Faustina, ella vio y un pintor reflejó, lo mismo que pasó con Lourdes. Con la Virgen reflejó, tengo esa foto, que no es el que estamos acostumbrados a ver en la iglesia. Y es una cosa impresionante lo que se parece al que yo he visto de Miñarro. Que por Dios, quien tenga oportunidad de ver esa obra, ¿cuándo van a hacer aquí una exposición de ese nivel en la catedral? Inmediatamente no. Porque no podemos, no por otra cosa. La exposición itinerante no para y está comprometida como mínimo en lo que queda de año, o sea que como muy pues pronto, a ver si fuera para el año que viene, que yo todavía que la pueda ver entera. Estamos en ello. Desde luego descubrir ese equipo que formáis en Miñarro, Pedro Peinado y tú, que al final sois 3 cabezas. Bueno, hay más, pero... Bueno, sí, pero sí, yo hablo de lo que conozco. Los que estamos en este momento haciendo los descubrimientos más llamativos somos nosotros 3, pero todos colaboran, cada uno en su disciplina y cada uno en la medida de su capacidad. ¿Y la Iglesia está respondiendo de alguna manera? Bueno, la Iglesia de momento no nos pone trabas. Que ya bastante. Me conformo con eso. Me consta que tanto en el Arzobispado de Turín como en el Arzobispado de Oviedo ven con buenos ojos el cómo estamos tratando el tema y los avances en la investigación. ¿Y qué dicen de la similitud de ambas telas? La verdad es que al principio les sorprendió porque no había mucha gente que apostase, para empezar, por la realidad de estos dos objetos que verdaderamente pues eran lo que se decía que eran. Pero en cuanto empezamos a investigar y empezamos a comprobar las concordancias y que los hallazgos que aparecen en uno de estos objetos tienen su correspondencia en el otro y se complementan perfectamente. Es que claro, cuando lo ves en el vídeo, como yo lo he visto, en este vuestro, ves que es impresionante, es que le vas dando la forma, es que es lo mismo. Totalmente. Es que somos unos privilegiados porque a estas alturas de la vida tener toda esa información que vosotros nos estáis dando es maravilloso. Es maravilloso. Sí, es sorprendente, sobre todo la síndrome, en la Sábana Santa, es chocante, lo hemos hablado muchas veces los investigadores y creo que aquí también contigo,
que a lo largo de la historia le ha hablado a la gente en el idioma que la gente esperaba y entendía. Que iba a entender. Durante mucho tiempo, cuando la ciencia era bastante pobre, porque no había metodología para investigar, le hablaba desde la fe. En el siglo XIX le habló desde la fotografía, que era tecnología punta a finales del siglo XIX. Luego con la informática, con el devenir de toda la metodología científica que ahora disfrutamos. Y bueno, pues en pleno siglo XXI sigue exactamente igual. O sea, siempre está dando pistas constantemente. Dando pistas. Y en la medida que lo vamos a entender. Efectivamente. Que eso es lo maravilloso, porque ¿para qué dices esto hace 20 o 40 años que no lo hubiéramos entendido? No, porque no teníamos los medios. Porque no teníamos los medios, pero hoy... Y cada día hay más curiosidad, porque yo veo lo que vosotros organizáis, los congresos, que por cierto, no quiero dejar pasar por alto el que tienes ahora, las jornadas que tenéis en Toledo también. Exactamente. Este sábado tenemos una jornada científica en Toledo, en el seminario, y bueno, ahí vamos a comentar los últimos hallazgos y una puesta al día. Vamos a hacer un pequeño resumen, lógicamente, sobre todo para las personas que no tienen grandes conocimientos, para que se pongan en situación, en el contexto, y ya a partir de ahí pues empezar con los avances que son continuos, no paramos. Alfonso, es cierto que la gente, cuanto más vemos o sabemos, más queremos saber. Lógico. Y eso es maravilloso, por otra parte, porque sois un equipo joven dentro de todo. Ojalá. Bueno, quiero decir joven, porque te lo digo yo por mi edad, que para mí sois jóvenes. Pero al final sí que sois un equipo joven y vivo y cercano. Sí. Porque es impresionante que en Murcia tengamos a Pedro Miñano, a Pedro Peinado y a Alfonso Sánchez Hermosilla, que son dos pilares fuertes de esta investigación. Y el otro que viene constantemente, Ibáis, el Miñarro, el escultor. Estuvo aquí la semana pasada, ¿no? En Abarán, que donó un gesto de una generosidad maravillosa, porque él se dedica a esto, vive de esto. Sí, claro. Donó una imagen de la Verónica que va a salir esta Semana Santa en procesión. Ah, sí. Y bueno, pues el sábado fue la entrega y hubo además una charla maravillosa, no solo el acto en sí de entrega del paño de la Verónica, sino también las conferencias. ¿El paño de la Verónica realmente tenía la cara del señor? No lo sabemos. Eso sí que no hay. Si se ha conservado no sabemos dónde está. Verdaderamente no lo sabemos. Porque si se ha reflejado en la otra tela, ¿por qué no en esa? No se descarta, pero repito, si se ha conservado no sabemos dónde está. Mucha gente pensábamos que el paño de Oviedo era el paño de la Verónica. Era uno de los candidatos. Era uno de los candidatos. Pero nada, después de yo explicar todo lo que llevas explicado en este tiempo, se sabe que no. Tampoco se descarta al 100%, ¿no? Tampoco, Alfonso siempre me deja con una ahí. No lo sabemos, es que de la Verónica se sabe poquísimo, es casi todo leyenda. No aparece en los evangelios, no aparece prácticamente en ningún documento hasta muy avanzado el cristianismo, bastantes siglos después, con lo cual todo ese rastro que nos habría permitido una trazabilidad ha desaparecido. Así que, bueno, no se descarta que el sudario de Oviedo sea el paño de la Verónica. No lo sabemos. Pues ahí estamos. Bueno, nos vemos pronto. Vamos a invitar a la gente que en streaming, en el canal de YouTube, pueden ver la jornada esta, ¿no? Sí, tenemos intención. Aparte de que se va a transmitir en streaming, en tiempo real. En cuanto se edite, razonablemente necesitamos unos cuantos días, pues estará en nuestro canal de YouTube y se podrá... Yo estoy suscrito y es de verdad que es fantástico, porque si no puedes ir a esas jornadas, lo estás viendo después tal cual, porque ahí sí que no se corta ni se quita. No. Alfonso, muchas gracias por subirte a la máquina, por compartir. Yo sabes que te quiero y te admiro, y me gusta tocarte las manos porque han tocado esa sangre que a mí tanto me ayuda, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno que crea en lo que quiera, pero yo creo en Él, creo en las coronillas de la Divina Misericordia y creo en el poder infinito de nuestro Señor. Gracias y gracias. Estoy un poco beata. Si es que aparentemente soy muy frívola, pero es que luego... Gracias a ti por invitarme al programa. Siempre es un lujo, Alfonso, tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti.